Como suele suceder, los uruguayos estuvimos muy enfocados hacia Argentina durante los últimos días. Primero por el partido de la eliminatoria sudamericana, que tuvo final feliz, por lo menos para mí. Y luego, claro está, por las elecciones celebradas el pasado domingo. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Bueno, no entendí mucho la primera frase, por eso la compartí con ustedes, porque no la entendí. Eso de la fuerza que vienen del cielo, ¿no? Me pareció la raro. fuerza renovadora, ¿no? Sí, no es ahora. Pero me gustó que terminara con Viva la libertad, carajo, porque es coherente con lo Claro, que fue la tiene bomba. sentido. Eso sí. Es como Es coherente con él. con caballito de batalla, como la nubes pasan y la azul queda. Exacto, Salvando las exacto. distancias entre uno y otro, ¿no? Por suerte hay distancia para salvarnos, menos mal. Bueno, y la atención de los uruguayos, digamos todo, es absolutamente justificada, porque lo que sucede en Argentina, para bien o para mal, en mayor o en menor medida, repercute inevitablemente en nuestro país. Eso ha sido siempre así y creo que no va a cambiar. Hay una penetración cultural muy fuerte por parte de Argentina hacia Uruguay. Nosotros en el programa tampoco hemos sido ajenos a eso y hemos seguido con bastante atención el proceso electoral argentino durante este año. Sobre el perfil del presidente electo, Javier Milei, ya hablamos en profundidad después de las PASO. Ustedes recuerdan que hicimos un informe, hablamos de los perros, de la hermana. De la hermana, de los perros, De una cantidad de cosas, de la ¿no? hermana, del Banco Central. Del Banco Central, es verdad. De la parte ideológica también hablamos, pero sí. también de las bizarradas, ¿no? Claro, bizarrap. Exactamente. El tipo habla con los perros muertos, o sea, vale la pena decirlo. Bueno. En octubre compartimos un informe sobre esa criatura mitológica que solemos llamar peronismo cuando Massa dio la gran sorpresa y fue el candidato más votado en la primera vuelta. Hoy vamos a tomar el tema desde otro ángulo bastante concreto y específico, pero antes de eso vamos a hacer algunas breves consideraciones, si a ustedes no les parece mal. Claro que sí. ¿No? Bien, perfecto, gracias, Joa. Número 1, las encuestas volvieron a equivocarse. Hablaban de una paridad importante y Milei terminó prevaleciendo por 11 puntos. Sí. La diferencia fue tan grande que Massa reconoció la derrota a las 20 horas, bastante antes de lo que generalmente sucede. Y mucho antes que Daniel Martínez, por ejemplo, que tardó que no la reconoció. un mes Claro, y medio. exactamente. ¡A ganar, semilla! Estaba loco, pero él hasta el día de hoy piensa que ganó en realidad. Sí. Bueno, el peronismo apenas ganó por algo más de un punto en la provincia de Buenos Aires. Necesitaba ganar por 10 como para a nivel global ser competitivo. Mientras que Milei, atención, se impuso por 50 puntos en Córdoba, por 25 puntos en Santa Fe. Y Schiaretti no llevó ningún... No, al revés, Schiaretti lo ayudó. Porque Claro, no llevó nada para el peronismo. No, nada, absolutamente nada. De hecho, los analistas dicen que los votos de Schiaretti, ni que hablar los de Bullrich, fueron todos para Milei. Sí. Pero vos fijate, 50 puntos de diferencia en Córdoba. Es una locura. 25 puntos en Santa Fe y 42 puntos en Mendoza. Estoy hablando de estos distritos porque son de los distritos más importantes, claro, ¿no? Es que mirabas el mapita y estaba todo pintado de violeta. Teñido de violeta, exactamente, tal cual. Solamente 3 provincias fueron para el peronismo. Buenos Aires, que ya la mencionamos, que es el distrito más fuerte, pero claro, la diferencia no fue tan amplia. Formosa, que es la que está más al norte, que es como un choricito ahí que está ahí al norte. Y después Santiago del Estero, claro. Estos dos son distritos, digamos, no tan importantes, no tan significativos. No en cuanto a la calidad, en cuanto a la cantidad de votos, claro, ¿no? Es como Aclaro por las dudas. ganar en Flores acá. Claro, todo ganá, bien con todo Flores, bien, pero arriba. poca gente. Poca gente. Bueno, fue un resultado muy contundente y eso nadie lo esperaba. Número 2. La transición está en marcha, pero no va a ser fácil. Según la prensa local, la conversación del domingo de noche entre ambos candidatos, Massa y Milei, fue tensa y áspera. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Massa haga la plancha durante esta semana si no tome medidas que son necesarias, Milei dijo lo siguiente, tendiendo puentes el mismo día de la elección. Vamos a escucharlo. Sergio Massa dijo que, bueno, ahora la responsabilidad es del presidente electo. ¿Cómo tomó usted eso? Me parece una jugada muy sucia, porque después de los 4 años de desastre que ha
llevado a cabo este gobierno, dejándonos al borde de una hiperinflación y lo que puede ser al borde de la peor crisis de la historia, desligarse de sus responsabilidades y tirárselas por la cabeza. El gobierno que está por venir me pareció una maniobra sucia, poco elegante. Pero bueno, hay que ver, digamos, en estos contextos muchas veces, a veces las emociones ganan. Pero bueno, nosotros estamos para arreglar estos problemas. Justamente nuestras propuestas son para ponerle fin a todo esto. Bueno, tranquilos, porque ayer por la tarde hubo nuevos contactos entre ambos, según dijo Clarín. Massa no va a renunciar ni a pedir licencia como ministro de Economía, que es lo que se había dicho en el momento, sino que va a seguir en el cargo. Aparte no queda nada, son 3 semanas. Claro. El 10 de diciembre y ya se termina este gobierno peronista. Y de hecho ya Massa designó un equipo de transición. El presidente Alberto Fernández y Milei se iban a reunir ayer, pero finalmente el encuentro no se concretó hasta esta mañana. La foto, mami. No, lo que fue la foto. Ay, no lo ¿La vi. viste? La foto no. parecían dos que se iban a agarrar No, trompada. no. Es que está o al menos estaba desaparecido. Yo creo- Alberto Fernández desapareció, Cristina, no Mal. sé, en Sí, Calefate, estaban, Cristina, no sé. no. Yo creo que hoy se saca una foto Piqué y Shakira y tiene una expresión de Ay, mayor necesito respeto verla ahora. que la de- No, la foto está complicada. Sobre todo la cara de Alberto Sí. Fernández, No, es como no. diciendo, ¿Por no qué no? duermo hace 18 ¿Por días. qué más no o me menos. moriré hoy mismo? ¿no? Sí. Y Milei también con las manos así, Sí, entrecruzadas, tipo señor Burns. tipo JC y señor Burns. Y la verdad que habla de que no fue una reunión, digamos, demasiado amable. No, ni digamos que fluyera demasiado Le bien. dijeron a Javier, bajo ningún concepto aceptes nada que te ofrezca. Claro, Tipo un té, un No, café, había agua. asadito, no. Agua. Yo no tomo. No, es que no tomó, seguramente no tomó. Estaba muriéndose de sed, porque hacía calor en Buenos Aires, pero no la tomó. Una hora estuvieron reunidos. No parece ser una reunión demasiado fluida, digamos. Va a ser un proceso difícil y ya sabemos además que los peronistas no suelen manejar demasiado bien el tema de las derrotas. Ustedes recuerdan que Argentina no le dio la banda a Macri en el año 2015. Y Argentina tiene a Cristina ahora como vicepresidenta y tiene que ser parte de la transición. Claro. ¿Ah? Y Victoria Villarruel, que es la próxima vicepresidenta, no es una persona que sea demasiado, digamos, amigable con los opositores, digamos, ¿no? Con las personas que piensan diferente. No dejan de lado todo por el bien de la Argentina como harían acá. Están duros, los veo duros. Tercera y última. Ujú. Tampoco será nada fácil la gobernabilidad, y este es un tema muy importante. Milei está lejos de tener mayorías en el Poder Legislativo. Recordemos que el ganador en octubre fue Massa, ¿no? Y ahí es donde se determina Claro. el Poder Legislativo. Y en el Senado, el que sí tiene mayorías es el peronismo, ¿no? Tiene mayorías. Milei va a tener dificultades para gobernar, aun si consigue que el PRO lo secunde. Y eso está por verse, entre otras cosas, porque Juntos por el Cambio está totalmente fracturado. Claro. Están todos peleados, está todo mal y va a ser difícil. Esto decía Mauricio Macri, expresidente y líder de la derecha tradicional argentina, sobre cuál podría ser su rol en el gobierno de Milei. Vamos a escucharlo con atención y después comentamos. Yo no voy a volver a tener un cargo, pero voy a estar a donde vos me necesites, en el momento que me necesite, teléfono, dudas, aportes, visión, opinión sobre gente valiosa que puede entrar, honesta, inteligente, siempre la va a tener, pero creo que lo veo a él, que es lo importante, en una actitud de apertura. ¿Por qué él entiende? Él entiende. Claro. Me parece que no, pero. Parece no. tarado, pero no. Sí. Hay eso, ¿no? Claro. Pero mirá que Claro. algo Está juna. loco, pero mirá que Pero encara. entiende. Algo juna, loco, algo juna. Es como estoy, pero no estoy. Y yo quiero pensar a futuro y bueno, leer un poco entre líneas de lo que dice Macri. ¿Qué va a pasar si un día lo llama Milei a Macri le da un consejo o le propone un nombre y Milei le dice que no? No, ese Claro. nombre no, sos de la casta y no sé qué historia, no te quiero. Bueno, ahí se puede generar una fractura muy fuerte. Así que hay que ver qué es lo que pasa con esa relación y pase lo que pase con Mauricio. Las mayorías parlamentarias es muy difícil que aparezcan, más teniendo en cuenta que Milei no es demasiado afecto a negociar con la casta, aunque claramente ya lo hizo, porque Macri y Bullrich hay algo que son a esta altura. Claro, y no les dijo, métanse sus votos en el culo. No, vení. Le sirvió. Vení. Vení con lo nuevo. No, recordemos a Adusto cuando dijo que incluso pensaba, vení con lo nuevo, pensaba en recurrir a los zurdos para tratar los temas sociales, Pero porque bueno, son los sí. mejores. Si son los mejores y son zurdos, que venga. Que vengan igual. La casta y encima zurdos. Mientras sean argentinos de bien. Pero en realidad a Milei negociar mucho no le gusta y mucho menos con la casta zurda.
¿no? Con la casta zurda no les gusta negociar. El otro día escuchaba la declaración de una diputada electa de La Libertad Avanza, que le hicieron una nota en Urbana Play, María O'Donnell, que fue la transmisión que yo escuché el otro día, el día de las elecciones, y dijo: eso de las negociaciones en política ya de pique suena turbio, dijo. Bien. Arrancó bien, así. bien. Y el tipo que le estaba haciendo la pregunta, porque María O'Donnell estaba con otro periodista, hizo la cara como diciendo: ¿ustedes escuchan lo que está diciendo? No, Ya de pique me suena medio turbio. Quedaron todos ahí. Bueno, lo cierto es que, según informó Página 12, Milei piensa en darle cargos al macrismo, pero entiende que el gobierno es de La Libertad Avanza. Bien. El gobierno es mío. Yo te puedo dar cargos, puedo escuchar algún consejo, pero en realidad el que voy a gobernar es yo. Soy Esto yo. no va a ser un cogobierno, ni tampoco quiero coaliciones. Claro. Entonces hay que ver cómo gobierna en cuanto a las mayorías, que no va a ser nada sencillo, porque si uno quiere sacar una ley, necesita una mayoría parlamentaria. Sí. Por algo Lacalle, para poner un ejemplo uruguayo, se unió con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado. Porque si no, no iba a Porque poder si no- sacar nada. Y el Frente no se unió con nadie, ¿por qué? Porque tenía mayoría propia, ¿no? En ambas Y cámaras. si no, se hubiera unido con alguno. Y si no, y no va a tener más remedio, por ejemplo, si llega a ganar en el 2024, si no logra esa mayoría parlamentaria, Claro. si no tiene el famoso diputado 50, ¿no? Claro. Por mencionar algo. Bueno, también hay que recordar que va a tener todo el aparato sindical en contra, Milei, con todo lo que eso implica en Argentina. Son sindicatos muy fuertes Muy. y que tienen modos también muy potentes, ¿no? Muy- Por muy decirlo- argentinos. Por decirlo de Sí. alguna manera, sí, la argentinidad al Al palo palo. sindical. Y tampoco es que tenga él una unanimidad popular, ni mucho menos. Ganó por goleada, es verdad, pero no olvidemos, el 44% del electorado optó por Massa. Y no es poco. No. O sea, es mucho un 44%. Y mucha gente le prestó el voto. Claro. Mucha gente O votó contra Massa. o votó contra Massa, Sí. pero no porque generara, digamos, Milei una confianza ciega, ni mucho menos. Mucha gente, en realidad, saltó al vacío. Me dicen que me van a sacar derecho, y si no tengo derecho ninguno, Sí, claro. ¿no? Yo voto a este, yo Claro. qué sé, A ver nosotros qué- ya a ver qué voté, pasa, a ver qué Julio. pasa. De última, o que Peor de lo explote que todo. Peor de lo que estamos no vamos a estar. También el factor, bueno, el candidato oficialista es el ministro de Economía, en una economía que está destruida. 140% de inflación. Capaz que no colabora, ¿no? Claro, total. Pero como decíamos antes, hoy nos vamos a centrar en algo concreto, en las propuestas económicas de Milei. Ya sabemos que el hombre quiere derogar el aborto, volver a discutir el tema del pasado reciente, está a favor del tráfico de órganos y ve atendible el tráfico de bebés. Eso ya lo sabemos. Pero hoy nos vamos a centrar, reitero, en sus propuestas económicas, y dentro de un ratito vamos a entrevistar en vivo a un especialista para que nos ayude a bajarla a tierra, porque nosotros con la economía muy bien no nos llevamos. Las básicas nomás. Las básicas y Y hasta muy ahí, básicas. y hasta ahí. Y muy básicas, Y hasta ¿no? ahí. Pero antes vamos a repasar algunas frases de Milei sobre sus principales postulados económicos, o prelados, como diría Julio Ríos, que cree que prelados y postulados es Es lo exactamente mismo, la misma es lo palabra. mismo. Número 1, achicamiento del Estado. Vamos, Javier. Amo esa locura que es achicar el Estado. ¿Sabes por qué? Porque cuanto el Estado crece, la libertad se achica. Entonces, si vos achicás el Estado, lo más interesante es que vas a ganar en libertad. La libertad trae prosperidad. ¿Está chequeado esto? Hace Sí, yo creo que sí. Una cosa va de la mano de la otra. Bueno, tras ganar el domingo, Milei reafirmó su compromiso de campaña de privatizar algunas empresas estatales, mencionando, después de la elección, ¿no? La televisión pública, esto ya lo dijo Adusto, la Radio Nacional, la cadena de noticias Telam y también la petrolera YPF. La petrolera YPF que fue, digamos, expropiada por el gobierno kirchnerista de Cristina, no, el segundo de Ahí Cristina, va. generando a nivel internacional una cantidad de repercusiones negativas, hablando de que Cristina no había respetado, digamos, los compromisos asumidos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Que había pasado a ser Repsol YPF en un momento, ¿verdad? Sí, claro. Yacimientos petrolíferos fiscales, para los que quieren saber qué significa Sí, YPF. me encanta, Bien. esos datos son espectaculares. Por ejemplo, usinas térmicas del Estado, por, Ahí ejemplo, va, por sí. mencionar algo, ¿no? Bueno, en relación a los medios públicos, el presidente electo apuntó que son un mecanismo de propaganda encubierta. Fuerte, pero muchas veces funciona así. Sí. No debería, pero muchas veces funciona de esa manera. En todo caso, me parece que
si es así, lo ideal sería reformarlo y no venderlo. Claro. ¿no? Tratar de que no sea así. Por ejemplo, la BBC de Londres es una de las cadenas que funciona como ejemplo de lo bien que funciona una cadena pública en ese sentido, que no está partidizada, que no implica una propaganda para el gobierno de turno. Claro. ¿no? No, bien, pero bien que al viejo Violeta, que él Sí. lo protegieron. Al Jimmy, el Jimmy no Eso le es quiero verdad, nada. sí, Lo que pasa es que sabible. el Jimmy estaba más allá del bien y del mal. Claro, O sea, no era- conocía, no era de partido Sí, laborista, sí, nada. sí. No, él era Él quería botijas. Qué nomás. viejo de mierda. sí, no hay mejor manera de expresarlo. Por el contrario, descartó de plano la privatización de la educación y de la salud. Esto es fundamental, es central. Dijo, son competencia de las provincias, ¿no? Son competencia de las provincias y trabajaremos con ellas. Acá hay un tema también, y es que Milei no tiene ni un solo gobernador. Al ser un outsider, Claro. Claro. no tiene gobernadores, no tiene este tipo de referentes, digamos, en todo el territorio. Entonces también hay que ver cómo funciona eso. Número 2, dolarización de la economía, Javier. ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Bueno, la Igual nota con Fantino. La definición de Fantino, digo, dolarizar es sacar dólares del cajero. Del cajero, Acá sí. podés, creo, sacar de algunos cajeros, podés. Sí, creo que sí, si hay algo. Sí. Sí, no, pero viste que Fantino. Viste que Fantino. Un fenómeno. Lo fenómeno. inventó a Milei, o sea, tiene una relación muy fuerte con Milei, y por eso, ¿No irá de ministro de algo? ojalá. De ojalá, seguridad, ojalá, de Esparta. estaría bueno, y por eso lo que vos decís, ¿no? Tratar de entender qué significa realmente dolarizar la economía, Claro. y eso lo vamos a tratar de resolver en un ratito con nuestro entrevistado. Pero número 3, eliminación del Banco Central. Vos sabés que el Banco Central es un robo, es una estafa. Suponete que yo tomo una fotocopiadora y ahora me pongo a imprimir billetes. Entonces te quiero cambiar la campera, digamos, la carpeta, el celular. A cambio de esos billetes que yo imprimí ahí, ¿me los aceptarías? No, claro. No, ¿por qué? Porque te estaría robando. Bueno, eso es lo que hace el Banco Central cuando emite. Es decir, que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo. Bueno, el Banco Yo no, Central. no. Yo depende cómo le quedaron los billetes. Claro. Si están Le lindos. quedan bien, claro. Si son muy parecidos, los mirás a contraluz y decís, bueno, dale, Claro, pasa. claro, total. Bueno, cabe señalar, pequeño detalle, que muchos analistas entienden que la eliminación del Banco Central es inconstitucional, pero Milei no está de acuerdo con eso y tiene otra interpretación en base a juristas, ¿no? Y constitucionalistas que él mismo Incluso el perro Conan le dijo que jugaba tranquilo. Que Es muy probable que haya hablado con Conan. Conan, ¿qué onda con el Banco Central? Ay, no. Bueno, también es verdad que esta idea de la eliminación del Banco Central la ha ido moderando en las últimas semanas, especialmente luego de la primera vuelta. Y es cierto que varias de estas ideas que al principio eran como muy abruptas ahí, sin gradualismo ninguno, cuando empezó digamos, su carrera política y cuando empezó la carrera electoral, también la campaña electoral, cuando vio, me parece que tenía realmente alguna chance de ganar después de las PASO y después de la primera vuelta que pasó al balotaje, ahí como fue moderando y relativizando algunas cuestiones. Y también es verdad que las primeras señales después de la victoria son mucho más, digamos, tranquilas, ¿no? Claro. No tan abruptas como se pensaba en algún momento. Pero hablando de momentos, es momento de recibir ahora, para bajar a tierra estos conceptos y tratar de desentrañar qué efectos pueden llegar a tener en caso de ser aplicados, a Germán de Agosto, economista, docente y columnista en radio y televisión. Germán, bienvenido y gracias por compartir este ratito con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que espectacular. y qué bueno que sea en noviembre, porque él es más de agosto. ¿no? Es la primera vez que le Más de hicieron. 30 Nunca se años lo habían tratando hecho, ¿no? de- Claro. Mirá, más de 30 años. Es joven, viste que joven que es, pues Sí. son 30 años. ¿no? Bueno, Germán, la verdad que la gente está como entre sorprendida, un poco impactada y con mucha incertidumbre acerca de lo que puede pasar. Y nosotros hoy la idea era un poco bajar a tierra, fundamentalmente estas ideas económicas, y desde ya te pedimos disculpas si hacemos preguntas un poco básicas, pero la idea es justamente entender nosotros y que pueda entender la gente, ¿no? Este tipo de conceptos que son manejados muchas veces sin saber exactamente qué quieren decir. Y te propongo empezar por la famosa dolarización de la economía. ¿Qué implica exactamente? Y básicamente ahí sería la muerte del peso. Vos lo que tenés que hacer, que después cómo se implementará, no se sabe,
pero sustituir todos los pesos que andan en la vuelta por dólares. Eso es un poco lo que sería la dolarización en términos prácticos. Desaparece el peso, justamente desaparece el Banco Central y pasa a ser el dólar tu moneda. ¿Sí? Eso sería como la concepción de lo que sería la dolarización. Vos tenés Ecuador, por ejemplo, es un país que dolarizó, claro. es decir, no tiene esa moneda propia. Y lo que pasa es que, de alguna manera, ustedes bien lo decían, cómo se ha moderado un poco el discurso en torno a la dolarización, que de hecho no apareció mencionada, o también a la eliminación del Banco Central, pero el loco queda atado a eso en parte, porque él aloja ahí en el Banco Central y en la emisión monetaria, ahora repasamos esos conceptos, justamente el problema de la decadencia que viene Argentina experimentando desde hace más de un siglo. Cuando él dice que era una potencia mundial y después se convierte en lo que es ahora, naturalmente la culpa se la echa al Banco Central y por ende la centralidad que tiene esa propuesta de la dolarización, bueno, le va a pasar factura por más que ayer o el otro día no haya mencionado en términos prácticos cómo la va a implementar, porque de hecho, justamente para implementar una dolarización, lo primero que tenés que tener son dólares. Sí. Entonces, vos imaginate, simplemente simplificando para aterrizar conceptos, si yo tengo un peso argentino y tengo un dólar, ¿a cuánto dolarizaría? Con un peso argentino y un dólar. Y complicado, ¿no? Sí. A 1, ¿no? Sería el tipo de cambio a 1, es el que dolarizo. Si yo tengo 10 pesos y 2 dólares, básicamente dolarizo con un tipo de cambio de 5 pesos. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí, es un sí. ejercicio nomás para ir escalando. Ahora te entendí. Tengo un peso y un dólar, dolarizo un tipo de cambio de 1. Tengo la paridad. Tengo 10 pesos y 2 dólares, bueno, el tipo de cambio de la dolarización me quedan 5 pesos. Te quedan 5, claro. El tema es que si yo debo 7.000 millones de dólares, es decir, tengo reservas negativas, Argentina tiene reservas internacionales negativas y las reservas son el activo que tienen justamente los países para cumplir con sus compromisos y para evitar, por ejemplo, corridas cambiarias. ¿Sí? Hoy en Argentina eso es menos 7.000 millones de dólares y tengo billones de pesos en la vuelta, ¿sí? Porque justamente estoy emitiendo todo el tiempo para financiar el déficit. Bueno, el tipo de cambio que me resuelve esa formulita tiende al infinito. Claro. Entonces el primer problema práctico es justamente que no tiene dólares para comprar todos los pesos que andan en la vuelta, ¿sí? Él menciona que, bueno, los puede conseguir, pero básicamente si conseguís toda esa cantidad de dólares, lo que está haciendo es un aumento gigante de la deuda. Claro. O sea, porque nadie te los va a regalar esos dólares. Entonces vos ahí tenés un primer problema práctico que también nos ayuda a entender algunas de las cosas que ha dicho él. ¿Se acuerdan esas declaraciones que hizo hace algunas semanas sobre que el peso argentino era excremento, que no valía nada? Bueno, justamente el incentivo de Milei, y va a operar, supongo, los próximos de acá hasta el 10 de diciembre, es que el tipo de cambio explote, porque justamente es más fácil dolarizar con un dólar, ¿sí?, mucho más arriba, porque es mucho más barato comprar los pesos. Entonces, cuanto mayor sea la desvalorización del peso argentino, más fácil es esa propuesta estrella que él tiene, que es la de dolarizar. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito ahí? Sí, se entiende. Entonces, vos ahí tenés un inconveniente práctico, básicamente, ¿sí? Entonces, imagínate que no tenés los dólares para comprar los pesos, básicamente. No tenés los dólares para comprar los pesos y el incentivo que tengas es que el tipo de cambio explote, justamente porque eso haría que los dólares valgan nada, los pesos valgan nada, y ahí dolarizás, lo cual tiene otro tipo de consecuencias en términos de inflación, que ahora después vamos a caer sobre eso, sí, pero ahora simplemente para no salirnos de lo que sería la dolarización como concepto y como aterrizaje, sí. Claro. Entonces, después el segundo problema que tenés es que en realidad no necesariamente te resuelve el problema fiscal. Básicamente él señala el mantra de Milton Friedman, ¿sí? Que Milton Friedman es un monetarista norteamericano que tiene ese mantra de la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Es decir, vos tenés una economía que no genera bienes y servicios, pero que está todo el tiempo emitiendo dinero. Eso naturalmente supone una desvalorización del dinero, que no es otra cosa que la inflación. Entonces, a partir de ese mantra de Milton Friedman, él entiende que la solución es justamente eliminar el Banco Central, porque es el Banco Central el que emite esos pesos, ¿sí? Bien. ¿No? Bien. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Ese es un poco el concepto. El tema es que en realidad, y Ecuador es muestra de ello, básicamente el problema no es necesariamente solo monetario, porque Argentina emite porque no tiene acceso a financiamiento. Es decir, tiene un déficit fiscal que no puede financiar, nadie le presta, ni siquiera el Fondo Monetario ahora, entonces lo que hace es emitir moneda, ¿sí? Pero entonces el problema básicamente no es solamente la emisión, sino es lo que te genera a vos la necesidad de emitir, que es justamente el déficit fiscal. El agujero que tenés. Exacto. Entonces, por sí solo,
la dolarización tampoco te solucionaría eso, porque Ecuador es muestra de ello, que aún sacándole la maquinita de empobrecer, como dice él, que es justamente la maquinita de imprimir billetes, no resolviste el problema que está en el corazón. Ahí hay otro premio Nobel, ¿sí?, que lo que dice es, en realidad, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno fiscal donde el Banco Central actúa como cómplice, ¿sí? Entonces, no necesariamente es una solución mágica, ¿sí?, al problema que tiene Argentina, que es justamente la necesidad de financiar un déficit fiscal persistente y creciente sin acceso a los mercados. Germán, o sea, que ahí tenés un inconveniente que ya es más de aplicación, no tanto práctico de la posibilidad de hacerlo o no, sino que no necesariamente te ataca el corazón del problema que vos estás enfrentando. Y vos ¿sí? mencionaste a Ecuador en varias ocasiones como un ejemplo, que era una de las preguntas que yo tenía pactada, planeada, pero ¿hay otros ejemplos en el mundo de este tipo de estrategia, digamos? Tenés algunos, sí, y en realidad todos ellos te muestran, El Salvador, Panamá, que en realidad no necesariamente es la solución a este problema. Justamente creo que el caso de Ecuador es más cercano, porque hace poco tuvo quilombo con el FMI también por lo mismo, porque básicamente no es suficiente para disciplinar a los políticos, ¿sí?, en el sentido que mi ley los presa. Ajá. O sea, que ahí tenés este problema vinculado a que no resolvés el problema de fondo. Y después tenés un gran problema que te queda para siempre, y es que básicamente vos perdiste uno de los brazos de la política económica. A ver, la política económica, es decir, cómo actuamos para intervenir esa realidad, ¿sí?, tiene pocos brazos ejecutores, si quieres pensarlo así, ¿no? Tenés política monetaria, tenés política fiscal, tenés política salarial, si querés, y política cambiaria. Pero no tenés mucho más que eso. Eso es parte del herramental que tienen los países justamente para gestionar los ciclos de la economía. Y ya Entonces, te quedás sin margen. ¿Cuando vos dolarizás? Claro, no podés, digamos, influir en tu moneda. Exacto, te amputaste un brazo. Uh-huh. Básicamente te amputaste la política monetaria, porque ahora el que emite, ¿sí?, el que controla las decisiones sobre la cantidad de dinero que circula en tu economía, pasa a ser la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central, el banco principal del mundo, que justamente pasa a ser el que va a determinar la política monetaria de Argentina. Es decir, Argentina se amputaría, lo mismo que otros países dolarizados, justamente una herramienta clave de política económica, que es la gestión de la cantidad de dinero. Viste que cuando una economía entra en recesión, por ejemplo, el Banco Central lo que hace es abarata el crédito. ¿Sí? Yo bajo el precio del dinero, que es la tasa de interés, y eso permite que la gente pida crédito, que se invierta más, y eso permite salir justamente de una crisis. ¿Sí? Fue lo que hicieron todas las economías en 2020 y también en 2008 los principales países. Entonces vos, lo mismo, cuando la inflación es muy alta, es al revés. El Banco Central la trata de gestionar encareciendo el dinero. ¿Sí? Entonces, naturalmente, los problemas que va a tener Argentina van a ser muy distintos a los problemas que va a tener Estados Unidos. Entonces, yo no me imagino a Biden o al que sea llamando a los argentinos para preguntarle, che, ¿estás de acuerdo en que te baje la tasa de interés? Y me parece que no lo va a hacer. No, y bueno, exacto. Entonces ahí lo que haces es justamente, vos tenés un problema, que de fondo es el déficit fiscal, que terminás emparchando con una solución que no solamente tiene dificultades prácticas de implementación, no ataca el problema de fondo y encima te elimina justamente una de las herramientas, de las pocas herramientas que tenés en la caja justamente de herramientas para gestionar los ciclos de la economía, tanto cuando vamos para arriba como cuando vamos para abajo. Entonces, de alguna manera, la dolarización, que ocupa una parte central en su discurso, porque ahí es donde está justamente alojado el corazón de su narrativa en torno a la decadencia argentina, que es justamente el accionar de ese Banco Central y el abuso de la maquinita por parte de los políticos, y bueno, de alguna manera tiene todo ese conjunto de problemas que hoy hacen pensar que es muy difícil que eso se pueda implementar, y naturalmente eso supongo que tendrá un efecto de expectativas, porque, de nuevo, la centralidad que ha tenido en su narrativa sobre la decadencia argentina es absoluta. Entonces, creo que esos son como los recorridos de lo que vos serías si te querés pensar las distintas fases de la dolarización. Es decir, si yo tengo un problema de alcoholismo, por poner un ejemplo absurdo, y bueno, puedo tomar dos medidas, ¿sí?, una más radical que la otra. Podría amputarme los brazos a efectos de nunca más agarrar una botella, o podría ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, de alguna manera la dolarización la podrías equiparar con la solución de amputarte los brazos, ¿sí? Y la solución vinculada a ir a Alcohólicos Anónimos sería justamente promover un banco central independiente separado del poder político, que justamente es el que lo usa para financiarse. Entonces, hay otros escalones intermedios para atacar este problema que no tienen todas las dificultades de la dolarización. Y en particular, lo preocupante con la dolarización es que, de vuelta, como dijimos, en ese jueguito de números, básicamente dolarizar es más fácil cuanto más alto sea el tipo de cambio.
¿sí? Pero vos tenés una economía que hoy ha tenido inflación de 2 dígitos en términos mensuales, ¿sí? O inflación de 140% en términos interanuales. Y eso supone que si vos dejás ir el tipo de cambio, eso después se te traslada a los precios de la economía, y eso es justamente el riesgo de hiperinflación del que se está hablando mucho. La hiperinflación es un proceso por el cual los precios dejan de tener sentido. Lo más parecido que hemos tenido en la región y en términos más contemporáneos es Venezuela. Claro, claro. Básicamente no vale nada, o sea, cobras y no llegas al supermercado porque el dinero se desvalorizó. Y en esos términos, ¿no? Si llega a concretar esta medida de la dolarización, ¿qué efectos puede tener para el ciudadano de a pie, digamos? Y bueno, ahí en el corto plazo, digamos. Sí, yo lo razonaría por ese lado, ¿no? Se va el dólar seguramente para arriba, eso te lleva los precios para arriba, la inflación para arriba, y ahí podés tener ese riesgo de pasar de una inflación alta y crónica a una hiperinflación, porque si vos te fijaste en el 89, que es la hiperinflación de Alfonsín, sí. Y básicamente vos tenías, más o menos en diciembre del 88, tenías una inflación de 6,8% mensual, ¿sí? Mensual, ¿no? Acá en Uruguay tenemos 0,6% mensual. Ya en enero del 88 te saltó a 8,9. Después en febrero saltó un poquito más. Ya en marzo ya la tenías en 17% mensual. En mayo la tenías en 78% mensual. Y en julio del 89, es decir, 7 meses después de que empezamos este relato, lo tenías en 197%, pero mensual, no anual. Es decir, el tránsito desde una inflación como la Argentina a una hiperinflación es muy rápido, porque empieza a jugar justamente un componente psicológico, básicamente de las conductas preinflacionarias, ¿sí? Tienen que ver con, yo me desprendo inmediatamente de los pesos porque no quiero saber nada, porque sé que eso no va a valer nada. No tengo precios para poner, porque no sé a qué precios voy a reponer la mercadería, entonces no sé a qué precios voy a vender, y además entonces suspendo ventas. Entonces vos tenés un conjunto de comportamientos pre-hiperinflacionarios, ¿sí? Y un riesgo real de hiperinflación, que depende de si el dólar se va o no se va al carajo, que justamente hacen que, si lo pensás de la perspectiva del ciudadano de a pie, bueno, una de las peores cosas que puede pasarle es una hiperinflación, porque es un proceso sumamente angustiante para una sociedad. Imagínate lo que es. Las fotos más famosas de hiperinflaciones tuvieron que ver en el periodo de entreguerras, ¿viste? No sé si alguna vez vieron gente llevando billetes en carretilla, o gente barriendo los billetes por abajo de la boca de tormenta, o gente calefaccionándose, prendiendo fuego los billetes porque es más barato que pagar la luz. Pero eso es justamente lo que él quiere resolver, el tema de la inflación, que es uno de los problemas más importantes de la economía argentina. Totalmente. Por eso es paradójico que de alguna manera hoy estemos hablando de ese riesgo de hiperinflación y esa muy delgada línea entre, bueno, logro meter una terapia de shock, porque ya dijo que el tema va a ser de shock, pero evitando esta situación límite de que la cosa se vaya para una hiperinflación. Porque es muy delgada la línea, viste que yo hice énfasis en los pocos meses que en el 89 le llevó a llevar a Argentina una hiperinflación, porque justamente es un proceso que crece exponencialmente. Entonces, a partir de determinado nivel es incontrolable. Y bueno, Argentina tuvo 2 hiperinflaciones, 89 y preconvertibilidad. Y hoy ese riesgo está latente. Bueno, ya que mencionaste la convertibilidad que nació en el gobierno de Menem, en el famoso 1 a 1, esa es otra estrategia, ¿no? Y bueno, podría ser como un paso antes, ¿no? No es tan extrema como la decisión, sino que vos estableces esa paridad 1 a 1 y bueno, la tratás de mantener. El tema es que si vos no corregís el resto de las cosas que tenés que corregir, bueno, pasa lo que le pasó después, ¿no? Termina explotando años después porque vos no podés sostener esa paridad. Tal cual. Pero es como una medida menos radical que esa dolarización. Y vos siempre tenés que tener presente que en realidad que no hay margen para la improvisación o para ese tipo de cosas, porque vos ya tenés una economía que tiene un 40% de inflación, 40% de pobreza, 56% de pobreza en menores de 14 años. Sí, es una locura. Una caída del PIB per cápita en las últimas décadas superior al 12%. Es decir, la situación social, de alguna manera, es muy compleja para terminar improvisando sobre ese tipo de cuestiones o siguiendo jugando con ese tipo de medidas que no se terminan de cristalizar, porque no hay un plan que vos digas, bueno, este es el plan que están planteando para la dolarización, ¿no? De hecho, ni siquiera fue mencionado ahora. Entonces, si vos le diste tanta centralidad y no tenés una forma concreta de aterrizar eso es más incertidumbre, más volatilidad y es más la probabilidad de que todas esas otras cosas que dijimos, en particular el riesgo de hiperinflación, te termine generando un caos social porque justamente vos partís de una situación extremadamente delicada. Lo otro que te quería preguntar es otro de los postulados de él, ¿no? Que es una especie de enemigo del Estado y es el achicamiento del Estado, que también lo podemos, digamos, atar con lo de los 90 y Menem.
¿Qué te sugiere con esto de las privatizaciones, eliminación de ministerios y demás? ¿Qué efectos puede causar? ¿Lo es viable en el corto plazo? No sé si en el corto plazo, pero bueno, eso es parte de lo... De hecho, es más sencillo eso que bajar la inflación, creo, a esta altura, ¿no? Y de hecho, si vos haces la analogía con los 90, ahí podés ver de alguna manera, pero bueno, justamente, él se define filosóficamente como anarcocapitalista, Sí. En largo plazo, y como minarquista en el corto plazo. Minarquista es básicamente un Estado simplemente juez y gendarme o vigilante nocturno, como se llama filosóficamente. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Sí, es básicamente el Estado solamente se restringe a la función de policía, ejército y tribunales. Ese sería el Estado nocturno que fue postulado filosóficamente por Robert Nozick y es el que toman los libertarios. El anarcocapitalismo va un paso más y directamente incluso los tribunales, la policía y el ejército son privados. Entonces el tipo discursivamente, y llegó a donde llegó, porque discursivamente hizo énfasis en esa característica, oscila entre el minarquismo, es decir, Estado, juez y gendarme, y el anarcocapitalismo. Y por ende, los votantes deberían de justamente reclamarle esa ola de medidas vinculadas a la privatización, de las cuales ya ha anunciado en términos de medios públicos y en términos de otras circunstancias. Me parece que eso es lo más viable que tiene para hacer. ¿Y eso económicamente genera algún efecto positivo? ¿Crees que puede rendirle desde el punto de vista económico o es al revés, o termina también siendo un tiro en el pie? Y bueno, ahí ya creo que ahí entramos en cuestiones de preferencia sobre el tamaño del Estado. Mi particular preferencia para mí es negativo. ¿Sí? Justamente el retiro del Estado en una economía que tiene un 40% de pobreza, naturalmente no es algo positivo, pero de alguna manera, si vos pensás en formas de financiar un déficit fiscal, decimos, podés emitir deuda, como hacen la mayoría de los países, como es Uruguay, tenemos déficit fiscal, emitimos deuda y la vamos llevando, emitir dinero, Argentina es el caso típico del problema que ocurre cuando abusas de eso, o privatizar cosas, porque es una forma de obtener recursos y de liberar lo que él entiende que son las fuerzas de la libertad que en su momento hicieron grande a Argentina hace más de un siglo, donde era la potencia, o él argumenta que era la potencia mundial. Sí, pero de hecho, esos anuncios son un poco más concretos, ¿no? De hecho, ya ha hablado de ese tipo de cosas cuando no ha hablado de la dolarización. Eso te da la pauta, me parece, de que eso está como más al alcance de las posibilidades o más razonable esperarlo dentro del corto plazo. Y bueno, después se verá qué efectos tiene a mediano plazo, pero de alguna manera ahí podría obtener recursos para hacer el resto de las cosas que le está diciendo que va a hacer. Como observador y como economista, ¿qué idea tenés de lo que puede pasar durante este gobierno de Milei? Porque sin duda que, digamos, sacándole el drama que tiene, por la situación de Argentina que vos la marcabas, es fascinante porque no es algo que tenga tantos antecedentes cercanos, ¿no? No, de hecho, mira, solamente a título anecdótico, ¿no? Pero hay un libro que es una historia real, que es un caso en Estados Unidos, que es un pueblo que termina siendo justamente asaltado por un conjunto de libertarios que intentan formar ahí una nación y todo se va al carajo. El libro se llama Un libertario se topa con un oso, porque justamente terminan siendo invadidos por osos. Es un caso que ocurrió hace unas décadas y es como el único antecedente que existe de la aplicación de las ideas libertarias, donde básicamente el Estado no es nulo. Entonces, cuando lo pensás desde la perspectiva, el único antecedente termina siendo algo que fue, y bueno, tragicómico, está expresado en ese libro que se llama Un libertario se encuentra con un oso, y ese es como el único antecedente que tenés de un presidente que se declara abiertamente minarquista, o anarcocapitalista todavía es más fuerte. O sea que, ¿qué puedes saber? Y no sé, me parece que para saber qué carajo puede pasar con Argentina, precisas una colección mucho más variopinta de personajes que aporten de distintas disciplinas. Porque, ya te digo, en economía la aplicación práctica de las ideas como él las ha planteado, más allá de la moderación reciente, y no tiene antecedentes. Claro. Ese retiro del Estado de casi todas las funciones no es algo que vos tengas como antecedente. Entonces es difícil pensar si esto efectivamente va a llegar a buen puerto o si la gobernabilidad va a ser imposible y eso va a terminar de forma traumática, como ha terminado en el pasado para Argentina, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar, el efecto que puede tener todo esto sobre Uruguay, ¿no? Sobre todo el tema de la dolarización, porque sabemos que cuando ellos, por ejemplo, el tipo de cambio ahora favorece a los turistas, ¿no? Que van y se compran unos campeones, vienen, están de fiesta. Pero también ha sido un problema grave en el litoral, por ejemplo. ¿Esto cómo podría afectar en el Uruguay? Y para nosotros no creo que haya grandes, por lo menos en el corto plazo, habrá que ver qué pasa, porque ahora tenés un periodo de ventana muy difícil que va a ser hasta el día de diciembre, y después ver, pero yo no creo que en el 2024 veas cambios sustanciales, más que un empeoramiento de las condiciones cuando lo pensás de la perspectiva uruguaya. Básicamente acá lo tenés, ya no estás pensando en riesgos como el 2001, ¿sí? Porque el sistema financiero ya quedó
más aislado de lo que es Argentina, pero naturalmente para lo que es el turismo, que aparte es un sector que viene golpeado desde hace 3 años, pandemia, después Argentina, para lo que es el litoral, fíjate que la diferencia entre lo que es una canasta básica adquirida en Salto y en Concordia es 180%. Eso es una locura. Los precios en Salto son 180% más caros, con categorías, por ejemplo, la mayonesa sale 800% más cara de este lado de la frontera. Y eso naturalmente que tiene un Si te montón gusta de la mayonesa, te va para allá, eso seguro. mayonesa creo que la sal son como los dos que estaban así, cerca de 700% más caro, pero después, en promedio, toda esa canasta es 180% más cara adquirirla de este lado de la frontera, y eso naturalmente vos lo estás viendo en cifras de desempleo que en el litoral son de 2 dígitos de hace varios meses, es decir, son mucho más altas de lo que eran en la historia del litoral y son mucho más altas de lo que son a nivel nacional. Y naturalmente con el turismo vos estás viendo cosas raras también, ¿viste? En el tercer trimestre, que es el último información que tenemos, ¿sí? Salieron 1.300.000 uruguayos salieron de acá, y 1 millón fueron a Argentina. Claro. Sí, claro. Es que... y básicamente casi duplicamos el gasto que hacemos en Argentina, y eso está dando algo que también es raro cuando lo ves en perspectiva histórica, que tenemos un saldo negativo con Argentina en términos turísticos. No, que es imposible de ver en otras épocas, absolutamente imposible. Exacto, porque en otras épocas, es cierto, Argentina ha tenido todo ese equilibrio. Si vos pensás en la hiperinflación y todas esas devaluaciones de hace décadas, fueron más pronunciadas que lo que son ahora, pero vos ahora tenés un proceso mucho más persistente, hace más tiempo que está esta situación, entonces es mucho más complicado, porque no es un golpe que te lo das de una y salto que es algo que viene como una muerte lenta y que se materializa en ese tipo de cuestiones vinculadas a el saldo de divisas por turismo, que es una rareza histórica, naturalmente lo que es el desvío de compras hacia el litoral. Básicamente en economía vos podés distinguir, ¿sí?, entre bienes que son transables, es decir, que se comercializan con otros países y por ende su precio depende del dólar, es decir, su precio depende de condiciones internacionales de oferta y demanda. Lo podés separar de lo que son los productos no transables, ¿sí? Básicamente los no transables son los que comercializamos adentro de fronteras y que no dependen de condiciones internacionales. Típicamente la carne es un producto transable y el corte de pelo es un producto no transable. Pero lo que pasa con Argentina, y esta magnitud de desequilibrio, es que desaparece esa distinción y hoy va la gente enfrente, se corta el pelo, va al teatro, le hace la chapa de cintura al auto, hace cumpleaños de 15, ¿sí?, estudia. Básicamente el servicio de educación es un servicio no transable, es decir, no depende de condiciones internacionales, pero en una situación como la que estamos con Argentina, las universidades argentinas están viniendo justamente a captar estudiantes porque es más conveniente económicamente irse a estudiar por el tipo de cambio. Si trabajás remoto, te conviene irte a vivir allá incluso, ¿no? Sí. Si trabajás remoto, te conviene incluso irte a vivir allá. Todo ese tipo de combinaciones, ¿no? Pero básicamente te borra esa distinción del libro de texto entre los tipos de bienes que tiene una economía o servicios. Y eso hace que naturalmente vos tengas que... se te está escapando, se te está fugando el gasto en Uruguay. Vos lo ves eso patente porque vos ves los datos y ves que el consumo de las familias en Uruguay está creciendo. Eso cuando ves los datos del PIB, ves que el consumo privado, que es un pilar del PIB, está creciendo casi al 5%. Pero cuando ves la recaudación de IVA, está cayendo. Entonces, ¿cómo cerrás esa foto? Y bueno, justamente estamos gastando más, pero no estamos gastando en Uruguay. Y eso también tiene implicancias fiscales de recaudación. Germán. Tiene implicancias de actividad, de precios fiscales, de turismo. Te quería hacer la última y te pido que seas lo más sintético posible porque ya tenemos que prácticamente irnos a la pausa. ¿Qué puede pasar con el Mercosur teniendo en cuenta que hay una figura ultraliberal como Milei? O sea, ¿pensás que Uruguay va a estar un poco más tranquilo para desarrollar, digamos, un negocio por fuera del Mercosur? Todo lo que se ha hablado del TLC con Argentina, ¿o crees que no va a influir? Capaz que ahí, si nos basamos en la llamada que supuestamente se hicieron de a las 4 de la mañana. Exacto, bueno, ahí tenés una afinidad que hasta hoy no estaba. Entonces capaz que por ese lado tenés un poco más de libertad, pero de vuelta, también ahí depende de Brasil, ¿no? Son los dos países muy cerrados, ¿no? O sea, que en definitiva capaz que vos te encontrás un aliado totalmente inestable, totalmente volátil, pero tampoco eso garantiza que se va a destrabar el Mercosur y todo lo que era problemas hasta ahora va a desaparecer porque está. Entonces me parece que por ese lado sí, va a encontrar a alguien con el que tenga más afinidad para cortarse solo, pero no dejas de tener todavía los impedimentos que vienen del lado de Brasil y bueno, todos los problemas que vos podés tener. Y habrá que ver también la retórica de Milei en torno a China y a otras consideraciones que ha dicho, ¿no? Claro.
Sí, sí, a nivel internacional ha hecho amigos aún antes de asumir, ¿no? Amigos entre comillas, digamos. Así Igual que es un bueno. personaje, la verdad, que estrambótico, ¿no? Parece Sí. sacado de... Sí, que de un cuento, digamos, fantástico, sí. Y bueno, fíjate que hace muchas décadas un premio Nobel, que ya ha muerto hace décadas, o sea que imagínate la vigencia que tiene, dijo que en realidad hay 4 grupos de países en el mundo. Están los países desarrollados, están los países en vía de desarrollo, está Japón y está Argentina. O sea, esa excepcionalidad negativa de Argentina termina dando décadas después a este tipo de productos, ¿no? Que naturalmente está canalizando lo que son demandas legítimas de esa sociedad que viene en la decadencia. Estamos diciendo, bueno, la economía no crece desde hace más de 10 años, el producto per cápita cayó un 12% en términos acumulados, acá en Uruguay creció 14%, tenés una pobreza superior al 40%, tenés una inflación superior al 140%, no tenés reservas, ¿sí? O sea que de alguna manera es complicado también aproximarse desde la cabeza uruguaya, ¿no? A mí por lo menos me cuesta, no sé. Pero son campeones más seguros son al campeones del aseverar mundo. este tipo de cosas, pero me parece que estamos todos bastante en el vacío pensando, simplemente tomando alguna referencia como para anclar pensamientos teóricos y tratar de afinar el diagnóstico, pero sobre lo que pueda llegar a pasar creo que nadie tiene idea porque realmente es bastante sorprendente. Germán, un gusto haber contado contigo. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Germán de Agosto, columnista en radio y televisión, economista y docente, que nos dio una mano para bajar a tierra ciertos conceptos y me parece que ayudó. Sí, hay Sobre pila todo de- que yo, que soy un queso en economía, Sí. entendió bastante. Hay pila de gente que está diciendo, que está mandando mensajes tipo por redes y eso, preguntando si se va a colgar la columna. No Sí, se va a colgar. No está se va a habla- colgar. ¿Sabes qué? Ahora Esta que lo no. piden. Colgamos todas, pero esta en particular no, porque ¿Por qué? nosotros Porque lo no pidieron. funcionamos a pedido. Nosotros hacemos lo que queremos. Todas las columnas se cuelgan y esta también. Yo quería comentar que en la época de la hiperinflación, con Alfonsín, etcétera, y en 89 sobre todo, yo seguía el avance de la misma a partir del precio en la Argentina de la revista Condorito. Yo era un gran consumidor de la revista Condorito. Entonces cuando arranqué, ponele que en el 86 empecé a consumirla. Bien. Y me llamaba la atención porque salía 2 australes y en Uruguay ponele, no sé, 50 nuevos pesos, no me acuerdo cuánto era exactamente. Pero venía como subiendo, en un momento pasó a costar 20.000 australes y seguía costando 60 pesos. Ponele. Claro. Acá hay algo que no. Hay algo que no me cierra, claro. Claro. Después vino, por suerte vino Carlos Saúl y hizo la del 1 a 1. El 1 a 1. Que debe, me quedé con ganas de preguntarle ese proceso, ¿no? Porque él, por lo que entendí, dijo como que a la dolarización le viene bien un peso sumergido. En algún momento el dólar se va a disparar. Sí. ¿Y cómo haces para...? ¿Se puede llegar como a especular con eso, de comprar dólares antes de que se... ¿Me entendés? Sí. En un momento te llegas a tener, ¿no? Tenés que tener la información también. Tenés que Sí. tener la infidencia, ¿no? Bueno, es la Saludos información. a ese gran prohombre que lamentablemente ya no está entre nosotros. Pero bueno, nada, se dispara en un montón de dudas, ¿no? Ante eso. Lo que sí no va a pasar es lo que algunos pensaban, incluso votantes de Milei, que tipo, yo tengo hoy 15.000 pesos argentinos con lo que me puedo comprar un paquete de mayonesa y mañana voy a tener $15.000. No, Ah. eso no va a ocurrir. No. En principio no. Tan boludos no son, tampoco. Claro, hay un montón de mensajes, tenemos poco tiempo, pero voy a leer algunos, así al pasar. Y los dólares no vienen de un banco central o nacen de los árboles. Bueno, un poco lo explicó Diego, Claro. que Argentina pasaría a depender de las arcas de Estados Unidos. Tiene ¿no? y tiene que conseguir los dólares para comprar los pesos. Y no Claro. tiene dónde conseguirlos. Claro. Yo Él le dice presto. que sí. Yo pero- tengo 200, si los presto. Y eso que es una deuda. Claro. Entonces va a acrecentar la deuda. La y que ya tienen, Y el claro. agujerito fiscal, que es el problema, va a empezar. Qué buena Agu- película esa, el agujerito. agujerito. Agujerito fiscal, Aparte, ay, qué linda. Dije agujerito fiscal. Es un buraco. Sí, la capa de ozono. Argentina necesita 40.000 millones de dólares para dolarizar la economía. ¿De dónde los va a sacar? Son campeones del mundo, señor. Lo que intenté expresar al final. Que se lo preste Messi. Claro. Ah. ¿Cuánta plata tiene Messi? Y debe, dándole ahí. anda a ser. ¿Y De Paul? De acuerdo con el genio de Germán, el tema es quién corta la fiesta y paga el costo político de cortar subsidios y anda más. Y dice Fede, qué claro que habla este loco, dice Gabriel Aguatero, mientras es manoseado por una señora. Una pasajera. Una pasajera de 70 años. Emily dice, murió Menem. Pero hace tiempo. Hace tiempo, ya. Murió sí, Menem. sí. Lamentablemente, además. ¿no? El italiano, ¿hay un Menem italiano? No sabía, yo pensé que era ¿No? Carlito nomás. Sí. Metimos 3 noches en Pueblo Belgrano, al lado de Gualeguaychú. Casa con piscina por 2.700 pesos uruguayos por toda la estadía. El Carrefour vaciado por los uruguayos. Acá estamos en el centro del país, en 4 horas estás en Argentina, dice Olivera.
Mirá, acá me manda, mirá Dolo también, gran coleccionista, que tiene una que salía Nueva Australia, otra que salía 5.000 y otra 7.500. Ah, bueno, pero te robó la idea. Hacía lo mismo que vos. Claro, no, creo que le fue a consultar y se dio cuenta. Capaz que él también iba siguiendo tipo el devenir de la... Es como era el Éramos índice. muchos condoristas en aquel momento. Era como el índice de Big Mac, así. Exacto, el escala, índice condorito. Excelente Santi, creo que el dicho ese que dice más vale malo conocido que bueno por conocer no aplicó el domingo. No. A mí me parece que no también, ¿eh? Lo que más me entristece es que Bauti Gil dejó la política. ¡Viva la libertad, carajo! Dice Cristian. El Bauti es lo más parecido a Milei que tenemos acá. Con toda la distancia que hay, ¿no? Sí. Yo creo que El Bauti pelo. canta mejor. Sí. Que músico, ¿eh? Sí. El capitalismo es mágico, dice Claudio. Después sigue el mensaje, pero lo voy a cortar ahí. El capitalismo Vamos es a quedarnos mágico. con esa imagen, sí. Dice, pero si vos haces caja vendiendo entes, cuando se te acaba esa plata no tenés ni una cosa ni la otra. Y bueno, señor, es como que no Bueno, llego. lo que pasó con el menemismo. No llego a fin de mes y vendo la bicicleta. Y cuando llegué a fin de mes, pero No tengo la después bicicleta. no tengo la bicicleta y no tengo más plata. No. ¿Y qué hago? Robo una bicicleta y la vendo. No tengo tampoco Típico. Esa buena. cómo ir a laburar, porque no puedo ir en bicicleta porque Claro. no tengo más, ni tengo plata para pagar el boleto. Bueno, está, Ay, pero sí. llegaste a fin de mes o no llegaste. No se puede todo. Sí. O sea, hay que ver si ves el bosque, el árbol o qué. Milei tiene que salir a buscar la máquina de emitir dólares que tenía Saddam Hussein. ¿Saddam Hussein tiene una máquina de emitir dólares? Con razón lo boletearon. Así a le Saddam. fue, así le fue. Claro, lo colgaron al pobre. Sí, vos tenés armas. No tengo, decía. Tenés armas, tenés armas. Dale. No tenía, pero murió. Amigos, al final, ¿me voy a poder comprar una provincia o no? Pregunta Damián. Yo creo que... Hay que esperar. Hay que esperar que baje un poquito Hay que más. esperar. No te vas a comprar Córdoba. Formosa, que es chiquita allá Una arriba. formosita ahí, tranquilos, para no arrancar. sé, no sé. Amigos, pausa y después venimos con un tema urticante. Urticante, la gente se pregunta, Es Joa. ¿tengo fobia al agua, al jabón? Bueno, quédate por favor.